Propósito de este video es poder presentarles mi exposición correspondiente a la materia tópicos de álgebra y trigonometría. Mi trabajo es sobre los fraccionarios. Bueno, para eso entonces voy a empezar a presentarme y luego estaré compartiendo otras cosas con ustedes. Bueno, mi presentación, mi trabajo es con las operaciones, con las fracciones, aplicaciones de la fracción y los números racionales. Yo soy Diego Alejandro Castrillón, soy licenciado en Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Me desempeño actualmente en un colegio de Medellín, en un colegio privado. Se llama el Colegio Colombo Sueco. Doy clases en octavo, noveno y décimo. Veremos algo de epistemología de las operaciones con las fracciones y los números racionales. Veremos algunos aspectos conceptuales, algunas aplicaciones sobre las fracciones y las referencias bibliográficas no las estaré pues compartiendo, pero estas sí estarán montadas en el trabajo. Sobre la epistemología y la historia, pues el desarrollo de las matemáticas aparece más por la necesidad de medir, de resolver problemas, ya que era muy notorio que las personas en esa época necesitaran resolver problemas de medidas, de longitudes, de áreas, tiempos, pesos, etc. Pues la gente, al enfrentarse a estas situaciones, era notorio que los números naturales ya no les eran suficientes para hacerlo de manera exacta. Fue así como necesitaron de hacer medidas más pequeñas o más grandes, y es como surgen los números racionales. Algunas evidencias históricas sobre las fracciones se pueden ver en el papiro de Rin de Egipto, que muchos compañeros han hecho alusión a este papiro, que fue escrito más o menos 1650 años antes de Cristo, donde ya aparecen algunas evidencias sobre fracciones. En los papiros de Moscú y de Berlín, los cuales también, que al igual que el interior, aparecen algunos ejemplos relacionados con las fracciones. Estos papiros más o menos datan de 1890 1300 antes de Cristo respectivamente. Hay otras evidencias históricas también, como en la Biblia, en el libro de Génesis, escrito más o menos en 1441 antes de Cristo. Se hace referencia a una fracción como un número que expresa una parte del entero y del total. Por ejemplo, en Génesis 24:22 se habla que un pendiente de oro pesaba medio ciclo. También en el Génesis 28:22 se habla que se refiere a los diezmos, sobre uno de 10, una parte entre 10. También aparece en Génesis 47:24, donde se escribe que de los frutos daréis el quinto, de un quinto al faraón. Esto se utilizaba en aquella antigüedad. Bien, en el libro de Elementos de Aritmética Racional de Rey Pastor y Puig, en 1951 citan que en los pueblos primitivos utilizaban los números no solo para contar conjuntos, rebaños, árboles, frutos, sino también para medir magnitudes, longitudes, extensiones, capacidades de peso. Vamos a ver la siguiente ilustración. Tenemos una magnitud U, que al ser comparada con la magnitud S, pues da exactamente 1, 2, 3, 4 y 5 unidades exactamente. Por lo cual escribiremos que S va a ser igual a 5U. Por lo que si fuéramos a decir cómo es U con respecto a S, pues U sería una quinta parte de S. Muy bien. Algunas evidencias históricas sobre las fracciones también está destacado
en Macías Hernández y María Remedios, en su texto Evolución histórica del concepto de número, destacan que fue en la Edad de Bronce, 1700 años antes de Cristo, donde aparecen las fracciones como algunos jeroglíficos, donde los egipcios utilizaban las fracciones unitarias ya en esa época. Esto significaba 1 sobre 3, esto significaba 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 10, 1 sobre 100. Aquí también hay otra evidencia histórica con los griegos, descrito en el libro de Macías Hernández. Destaca que más o menos 600 años antes de Cristo los griegos manejaban las cifras fraccionarias, caso en el cual colocaban la siguiente manera de escribir un número mixto. Por ejemplo, para escribir el número 125 7 octavos, lo describían de la siguiente manera. Pues ellos utilizaban en la primera parte, utilizaban el número entero, que era 100, en este caso la H, este simbolito es 10, este otro simbolito 10 y este otro simbolito 5. El segundo número, que se supone que es el 7, pues escribían el 5 y 2 palitos. El denominador lo escribían, bueno, quiero resaltar que este primer número de la fracción lo resaltaban con una comita. El denominador lo resaltaban con 2 comitas. Y esto significaba entonces el 5 más 1 más 1 más 1, que era el 8. Pues si bien revisamos toda esta forma de escribir el número, se parece mucho a lo que hoy es grados, minutos y segundos. Pero esto representaba un número mixto. Otras curiosidades es que a través de la búsqueda bibliográfica y tratando de mirar los significados y la significación de lo que es una fracción en los escenarios sociales y académicos, uno se puede encontrar con las palabras como fraccionario, fracción, quebrado, razón, racional o decimal. Esto hace parte como el mismo concepto. Inclusive, a mí también me tocó la época en la que también algunos maestros llamaban los números fraccionarios, los llamaban quebrados. Bien, en la monografía de formalización de los algoritmos de la suma y resta de fracciones por Agudelo, Parra y Sánchez, abordan los números fraccionarios desde la relación parte-todo, como medidores, como partidores, como operadores, como razón, como cociente indicado y como punto de una recta. Pero ellos en su tesis de grado le dan un fuerte énfasis a las fracciones como una parte de un todo. Quiero resaltar que aquí nuestro profesor asesor Edison Sucerquia fue quien estuvo ayudándoles en la asesoría de la tesis. También otros autores como García y Sierra citan a Fandiño, donde hacen una lista de significados de las fracciones. Obviamente, la fracción como parte de un todo, como cociente, fracción como razón, como operador, como probabilidad, como puntajes, como número racional, como punto de una recta orientada, como una medida, como indicador de cantidad de un todo, como porcentaje, como en el lenguaje cotidiano. Otro punto que también resalto en mi trabajo escrito es que algunos aportes conceptuales de Ordóñez Clavijo, un estudiante ya maestro de la Universidad Nacional, no recuerdo qué sede, si en la de Bogotá o en la del Valle, hicieron en su trabajo de maestría, y aquí es como para mostrar la validez de cada una de las operaciones. Yo solo aquí quiero pues mostrar como dos ejemplos. Por ejemplo, está la validez de la adición, es decir, la demostración de cada una de las propiedades de los números racionales o de las fracciones. También traigo a colación entonces un mapa conceptual sobre las fracciones. Pues hay mucho campo. Este es un campo muy grande en el cual pues nosotros las fracciones las podemos estudiar desde los primeros años de escolaridad hasta en la universidad, y siempre vamos a estar inmersos con los números fraccionarios. Entonces es difícil poder en un mapa conceptual poder traer todo esto. Pues quise traer a colación como dos importantes que me parecieron. Las fracciones tienen términos, tienen fracciones equivalentes, se pueden hacer comparación entre fracciones y las fracciones decimales. Estos términos pueden ser dados como numerador, como denominador. ¿Qué significan? Las fracciones equivalentes
estas representan una parte de la unidad, la misma parte de la unidad, se pueden amplificar, se pueden simplificar también. La comparación de fracciones, uno las puede comparar con el mismo denominador, con la unidad, con el mismo numerador. Hay fracciones decimales, las fracciones decimales son las que tienen por denominador la unidad seguida de ceros. También sabemos que las fracciones pueden ser llevadas a decimales, y estos decimales mixtos o números decimales periódicos puros pueden ser llevados también a una forma de fracción. Aquí también tengo otro mapa conceptual en el que se abordan las operaciones de las fracciones, suma y resta de un número y una fracción, un número entero y una fracción. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para hacer esta operación? Suma y resta de fracciones, fracciones con el mismo denominador, fracciones con distinto denominador. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? La multiplicación de las fracciones, número entero por fracción, la fracción de una fracción, el producto de dos fracciones, división de fracciones, fracción entre fracción, número entero entre fracción, fracción entre número entero. Okay. Antes de seguir, yo quisiera mencionar que pues en este momento mi explicación podría centrarse en hacer las operaciones, cuál es la didáctica de esto, y a diario nosotros nos vemos inmersos con explicaciones, con los problemas que los muchachos presentan al referirse a esto, pero en este caso yo quiero orientar mi trabajo ahorita al final con algunas propuestas, y creo que todo arranca desde aquí, que según los lineamientos curriculares de matemáticas establecen que en los números fraccionarios no se deben restringir en un solo proceso en la enseñanza y el aprendizaje, un proceso como el razonamiento solamente, sino que se busca que en diferentes ámbitos del conocimiento uno pueda tener unos procesos, un contexto y unos conocimientos básicos, no como el único, lo establecen los lineamientos curriculares, que se vean no solamente como unos conocimientos básicos, sino que se tenga en cuenta dentro del ser humano otras cosas importantes, como el contexto, pues la vida cotidiana, que sea coherente con otras ciencias, que tenga también pues obviamente mucha relación, y por ejemplo las situaciones problemáticas que se ven en esas circunstancias, unos procesos como es el razonamiento, como es la comunicación, como es la modelación, otros conocimientos básicos, porque no vamos a poder obviamente desligar cada uno de los pensamientos matemáticos. Y es por esto, como maestro, que considero que no hay un método único para la enseñanza de los fraccionarios, porque es que si el sujeto, el estudiante, tiene dificultades en su parte motriz, en la parte de la escucha, alguna de las maneras como aprende el estudiante, entonces no vamos a poder definir un único método para la enseñanza de estos fraccionarios, sino más bien como la necesidad de buscar diferentes alternativas, diferentes componentes, iniciando desde lo más básico hasta llegar a un nivel más avanzado. Para ello yo quiero mencionar la taxonomía de Bloom dentro de mi escrito final, digamos que, o como hipótesis, o como trabajo, como de grado. Yo quisiera abordar mucho sobre esto, la manera en que las matemáticas uno pueda iniciar desde un nivel básico hasta llegar a un nivel más avanzado. Por eso este señor Bloom desde el 2002 propuso para diferentes áreas del conocimiento que se pudieran trabajar unos niveles de conocimiento y otras herramientas que uno podría utilizar otros pedagogos. En este caso, él establece que es básico empezar por un conocimiento, por una comprensión, por una aplicación, un análisis, evaluación, y que finalmente el estudiante con eso que aprendió pueda crear múltiples situaciones, múltiples cosas. Entonces es válido. Ya en la aplicación de los números fraccionarios, yo quisiera centrarme en algunos conceptos de fraccionarios, debido a que en los primeros años de escolaridad hasta la universidad uno encuentra más trabajo, más propuestas didácticas,
más herramientas en internet, más juegos, más herramientas para uno hacer el trabajo en el día a día en el colegio con los estudiantes de primaria y de básica. Entonces es normal que uno en media, en noveno, décimo y 11, en bachillerato uno se encuentre ya con menos recursos. ¿Y qué decir de la universidad? Cuando ya las matemáticas se hacen más abstractas. Entonces, en Educar Chile, ellos, la educación de Chile, propone para primer año de la ESO allá, de escolaridad, equivalente a sexto grado en Colombia, un trabajo en PowerPoint en el que de manera gráfica se hace la exposición, se puede hacer el trabajo con los estudiantes en el día a día. Voy a mostrarles cómo es las operaciones con los fraccionarios. Es una herramienta simplemente como para uno guiar a los estudiantes de una manera más pictográfica, de una manera más ilustrativa, no necesariamente con el uso de la tiza y del tablero, que ya casi no se usa, con el marcador y el tablero. Ya es necesario aquí tener una multiformidad de recursos didácticos. Vemos que aquí en la suma y el resto de las fracciones, vemos aquí la parte pictográfica, aquí la parte de las operaciones, cómo es, qué tener en cuenta, cómo se suma, cómo se restan las fracciones, unas operaciones más básicas con el mismo denominador, luego con distinto denominador, cómo sumar un entero con un número fraccionario, la resta de un número entero y una fracción. ¿Cuál es la multiplicación de fracciones? Y nos vamos dando cuenta, aquí se les está presentando a los muchachos no una única forma de número fraccionario como una torta, sino también la manera de partir rectángulos también. Entonces esto es bien importante, aquí ellos van a poder, es una herramienta simplemente para que uno pueda ilustrar a los estudiantes de una manera más llamativa en el salón de clases. La división de fracciones de un nivel más básico a uno más elevado, y la resolución de problemas. También hay otro componente de las fracciones que es una fracción equivalente, distintos modos de escribir una fracción, qué es un número mixto, qué es la simplificación de fracciones, cómo se reducen fracciones a común denominador, cómo es la reducción de fracciones. Es importante también trabajarlo de diferentes formas. Cómo se puede comparar una fracción, fracciones con numerador mayor que el denominador, y resolución de problemas. Entonces, interesante pues esta parte. Ya por el poco tiempo que me queda para la presentación de mi trabajo de exposición, quiero entonces aquí seguir que hay un video anexo que estaré también incluyendo, en el cual hay un compendio de 48 recursos interactivos para el trabajo en las operaciones con fracciones, los cuales se trabajan en la plataforma Java, HTML y Flash, divididos por temáticas. Hay adición de fracciones, resta, multiplicación, etcétera, etcétera. Unos trabajos bien interesantes que vale la pena. Y para destacar, porque ya estoy terminando mi presentación, quiero decir que no hay una única manera, simplemente es poder mostrar diferentes opciones en las cuales uno como maestro puede desenvolverse mejor en el salón de clases con los estudiantes, y esto hará más enriquecedor la práctica. Es muy dado que hoy por hoy una de las dificultades mayores que podemos notar con los estudiantes es que están mucho tiempo en el internet, mucho tiempo chateando, hablando, interactuando con los estudiantes, pero qué interesante permitirles a ellos que puedan explorar, bueno, esas herramientas, pero que encuentren otras en las cuales ellos puedan aprender. Después de esto, quiero anexar el aporte de un maestro de Bogotá, Sánchez Acero, quien propone desde el 2010 que para el grado quinto de primaria se represente de diferentes maneras los números racionales, en cuyo caso se presentan ejemplos de tipos de representación semiótica en los racionales. Ejemplo de ello: la escritura de un número fraccionario puede darse de esta manera. La escritura en su forma decimal puede darse de esto, y obviamente estos dos números van a ser equivalentes. La escritura porcentual es esta.
50%. Obviamente es equivalente a los dos anteriores. ¿Cuál es el lenguaje natural de ese número? Pues será la mitad de algo, medio. El esquema pictográfico pues podrá darse, estos son dos ejemplos solamente, pero podrá darse de diferentes modos, como la mitad de una torta, la mitad de un rectángulo. Ya pues para finalizar mi exposición, quisiera también decirles lo importante que es de trabajar con los estudiantes en cuanto a las dificultades que ellos presentan, que ellos manejan. En mi experiencia como docente, una de las dificultades mayores con las cuales yo me encuentro con los estudiantes al iniciar un año octavo, noveno, es que un estudiante olvida cómo, por ejemplo, sumar una fracción tan sencilla como esta. Los muchachos suelen olvidar la manera adecuada de hacerlo. Entonces, un estudiante es normal que ellos sumen 2 más 1, 3, y que sumen 4 más 5, 9. Entonces sabemos que esto no es igual, este no es el procedimiento adecuado. También otra de las dificultades que se presentan los estudiantes para dividir una fracción, el producto de medios y extremos. Otra de las dificultades que se le presenta a los chicos. Otra dificultad, la confusión que hay con el mínimo común múltiplo. La confusión que hay con el máximo común divisor. De esta manera también, cómo llevar un número decimal a un número fraccionario. Entonces, es importante y válido en este campo, en este concepto, que nosotros como maestros empecemos a pensar sobre todo esto. Empecemos a pensar de la manera adecuada de poderles llevar los contenidos matemáticos a los estudiantes. Y es aquí donde se hace válido trabajar toda esta multidiversidad de situaciones y de contextos, que no sea una única manera de enseñanza, porque entonces hay estudiantes que no lo van a hacer de la manera adecuada. Finalmente, entonces los invito para que el video que anexo sea visto por ustedes. Profesor y audiencia, muchas gracias. Hasta luego.